Soy José Ángel Zubiaur, soy diácono de la Iglesia de Pamplona y Tudela y en los próximos meses me ordenarán sacerdote. De niño mi vida fue muy sencilla, nací en una familia, Dios gracias, cristiana. El mayor tesoro que mis padres me han podido regalar ha sido la fe y fue una infancia normal. Sí es cierto que tal vez muy de pequeño la idea de sacerdocio pudo rondar por mi cabeza. Luego creces y la inquietud desaparece. Dios escribe recto con renglones torcidos y tuve un encontronazo con una persona de iglesia y ese momento fue justo anterior al viaje del Papa en 2003 a Madrid y sí que recuerdo aquella frase que dijo, ¿no? Si sientes la llamada de Dios que te dice ven y sígueme, que tu sí sea gozoso como de la Virgen. Yo lo recibí con mucho gozo, con lágrimas, pero aquello quedó aparcado detrás en lo más profundo de mi corazón, parece ser, porque a partir de ese momento yo tuve una crisis con la Iglesia, yo decidí ser el Señor de mi vida y ahí empezó un poco un periodo de baches. En esta época, pasado ese bache, sí es cierto que yo identifico a día de hoy que Dios puso su dedo en mi corazón. Cuando tú pones el dedo en una superficie queda la huella dactilar y yo ese hueco del dedo de Dios lo intenté llenar con el amor que el mundo nos ofrece y más en la sociedad actual, que si salir de fiesta, buscar otro tipo de actividades para llamar la atención. Más adelante sí que tuve novia y al final es intentar saciar ese anhelo de amor y de sed que tenemos, ¿no? Que tiene el hombre, que la sociedad actual te dice que seas tú el señor de tu vida y ir dándote cuenta de que ese no es el camino, que al final tu vida está vacía y que ese hueco el mundo no lo llena. Más adelante, terminado el colegio, comencé los estudios de Derecho, ya con una novia más o menos firme, ¿no? Con la que luego estuve bastante tiempo. Fue también el noviazgo, el intentar llevar un noviazgo bien llevado el que me llevó a llevar a puerto la vocación, entender que estamos llamados a algo. Yo en aquel momento pensaba que podía ser el matrimonio y durante los estudios de Derecho pues, yo tuve la suerte o la desgracia de sufrir una depresión por ansiedad que yo me hizo replantearme mi vida muchísimo. ¿Por qué Dios me permite esto? ¿Por qué tengo que sufrir? Me ayudó mucho ver a familiares de mis padres y hermanos, amigos, que tienen hijos con minusvalías, tanto físicas como psíquicas, y plantearme por qué esta gente que es tan incapaz y está tan necesitada de los demás sonríe y yo no. Pues el Señor va poniendo semillas en nuestro camino. Una de ellas fue esa, otra fue para mí el aprender a amar a los enfermos, cuidar de mi abuelo y de otra gente mayor. Me descubrió que salir de uno mismo es algo fundamental y que es lo que quiere Dios. Y al final vas dándote cuenta de que a lo mejor Dios te llama a otra cosa. Y cuando todo se desmonta, todo lo que tú te has planteado desaparece, sencillamente tienes que agarrarte a Él. Dentro de esa crisis, al final, uno tiene que salir de sí mismo. Y yo me voy dando cuenta de que todo lo que he aprendido de niño, todo lo que me enseñaron, todo aquello que yo he dicho que cumplía, no es cierto. Que yo cumplo una serie de normas, intento que Dios venga a mi terreno, ¿no? Al final acabo siendo muy pío, pero realmente estoy muy vacío y tienes que tomar una decisión. En aquel momento a mí me viene a la cabeza rezando un día en la capilla de la oración perpetua, porque yo solía ir todas las semanas, muy de madrugada, ¿no? Para que se demostrase que yo era capaz y era un tío súper responsable. Se me ocurrió preguntarle a Dios, ¿qué quieres de mí? Y vino a mi cabeza una frase que un sacerdote me dijo cuando tuve aquel bache con la iglesia: ¿has pensado en ser sacerdote? Y en aquel momento me aterré, o sea, me morí de miedo. Al final no cuentas con eso, no cuentas con que te pueda pasar a ti. Y empieza una época durante el final del noviazgo en el que viene esa pregunta continuamente cada vez que voy a la oración: ¿has pensado en ser sacerdote? Una vez me planteo que Dios me puede estar llamando, surge el primer miedo. ¿Cómo te va a llamar a ti si eres un gran pecador, si hay gente infinitamente mejor que tú, 1 millón de personas? ¿Cómo me va a llamar a mí si al final yo le he dejado de lado 1000 veces? ¿Por qué quiere Dios que tú le sirvas? Entonces la primera barrera es: ¿cómo voy a ser yo sacerdote? Y vas huyendo. Yo continúo con mi noviazgo, pero te das cuenta de que no estás. Y el Señor sigue buscándote. El Señor no se cansa de volver a ti para amarte y para darte su amor. Y la siguiente pregunta es: pero si yo quiero ser padre, ¿cómo voy a ser sacerdote? Si quiero tener una familia, ¿cómo voy?
Y Dios me bendijo un día en la oración, ¿no? O tal vez pues puede ser una cosa personal, pero serás padre de muchos. Entonces todas las trabas que yo le iba poniendo, el Señor las iba desanudando, son como nudos grandes que yo hacía para que no pudiese salir adelante, y lo iba haciendo con mucha sencillez. Y el último miedo que pude llegar a tener es darte cuenta que a lo mejor lo que tienes, porque al final somos gente que busca seguridades, y pues bueno, tienes una novia y sabes que la tienes unos padres y sabes que los tienes amigos y sabes que los tienes. Si yo dejo todo eso, ¿a quién me voy a sujetar? Al final Dios te pide que saltes a la piscina y saltes sin manguitos. Él te dice, yo te voy a coger, pero si no te fías es imposible que saltes. Y al final, el último curso que hice en la universidad, habiendo suspendido unas cuantas asignaturas, me planteo, ¿qué va a ser de mi vida? Necesito descansar. Y no sé por qué caí en el monasterio de Leire, y allí fue cuando el Señor realmente tumbó ya todas las barreras. Y aquel día, me acuerdo el día y la hora, o sea, el Señor toca tu corazón y tienes la certeza de que eres para Él. Luego empieza un periodo de prueba también, pues van surgiendo nuevos miedos, nuevas barreras, nuevas inseguridades. Poco a poco ese camino me llevó a servir a la Iglesia, primero a los enfermos en el Hospital de Navarra y cuidando a sacerdotes mayores en la Residencia del Buen Pastor. Aquello me ayudó muchísimo. Después pasé por la parroquia Ermitagaña y ya de ahí fui destinado a Elizondo, donde terminé los años de seminario de pastoral, y una vez ya ordenado diácono fui destinado al servicio de la parroquia de Santiago, donde ejerzo mi ministerio como humildemente pues puedo y sé hacer. Pues a todo aquel que esté planteándose la vocación, sí le diría que se la plantee en serio. Todos estamos llamados a concretar nuestra vida y nuestro amor con el amor de Dios. Tenemos que ver cómo, que abra su corazón a alguien de confianza, que hable con un sacerdote o con alguien que le pueda orientar. Esto no es fácil, es una carrera de largo alcance donde descubres que Dios está contigo. Ánimo, si nunca empiezas a hacer la carrera, si no te pones en marcha, si no aprendes a sortear los obstáculos, si no aprendes a pedir ayuda, nunca llegarás. Y a mí había una cosa que me preocupaba, ¿no? ¿Seré feliz? ¿Esto servirá para sanar, salvar y saciar mi inquietud? Pues sí, merece la pena. Ánimo, es la tarea más hermosa que hay.